Eskerrik asko, zinez eskertuta egin duzuen, no se oye, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer, vamos avanzando. Y ahora, por favor, creo que habéis hecho antes un ensayo, eskerrik asko, creo que habéis hecho un ensayo, tenemos que intentar que todos los componentes de los tres coros podáis estar juntos aquí, porque bueno, ha sido un regalazo escucharos a todos y a todas. Y desde Gamboa Kultura Elkartea nosotros también queremos entregaros un pequeño obsequio que os sirva de recordatorio del paso por Ulibarri Gamboa y de esta primera edición del Festival de Habaneras Sabin Salaberri. Entonces, vamos pasando. Acercaros, por favor, el resto de los miembros.
Y muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido un placer. Da gusto ver con qué pasión y con qué entrega cantáis, y está claro que es fruto de muchas horas de ensayo. Aurrera. Para la entrega del obsequio, vamos a seguir el mismo orden en el que habéis venido actuando. Y entonces, bueno, la primera persona en entregar el obsequio va a ser Dorleta Arana, que es miembro de Gamboa Kultur Elkartea y que va a entregar una pequeña piecita que hacemos especialmente en la asociación, y también un cuadro con, bueno, el cartel que hemos hecho para esta primera edición de Habaneras, del Festival de Habaneras Sabin Salaberry. Ir pasando, muy bien. Da gusto ver así tanta implicación. Y bueno, también quería agradecer muchísimo la atención de todo el público, porque realmente este tipo de actuaciones no tiene sentido sin el público. Aurrera, sartzen ari gara danok ja, listo. Dorleta, nahi duzunean. Zuzendaria. Bai. Héctor, ¿ez dago? A ver. Sois tantos que no veo. Vale, vamos a hacer también una foto para podérsela enseñar a Sabin. Vale, en segundo lugar ha cantado Cantaberry y esta vez hace entrega del obsequio Marimar Garro de Talo, que también ha sido parte de este festival. Y hace entrega a Arturo González Lopidana. Kasu honetan, bai, zeratzen da. Vale, y en tercer lugar, del coro Amalur, va a hacer entrega Juan Carlos Galdós, también de Gamboa Kultur Elkartea, a la directora Maite Gómez Etxebarria. Y bueno, como última sorpresa y como regalo para un público tan agradecido, de forma improvisada, los tres coros van a cantar en conjunto, así que bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo. Mila esker. ¿Vale? Te le doy de hora. Bye. Bueno, ezer baino lehenago, también hay un premio especial de Celedores de Oro por el uso del euskera, y en este caso el premio lo va a entregar Jesús Mari Alegría, que conocemos también como Pintu, y en este caso al coro de Amurrio, Vicente Goikoetxea. Txalo bero bat, mesedez. Ai, barkatu.
dezu. Bai. Vale, y bueno, tengo junto a mí a Felipe Zelayeta, que quiere hacer un bertso especialmente dedicado a Sabin Salaberry, que, como os decía, bueno, iba a estar aquí con nosotros y con nosotras, pero bueno, no ha podido ser así. También teníamos previsto entregarle, por supuesto, a Sabin un recuerdo de Gamboa Kultura Elkartea y un cuadro que, bueno, como no ha podido venir, pues se lo vamos a guardar y se lo vamos a entregar en persona. Y en este caso, Pedro... Será Jesús Mari, el presidente de Gamboa Kultura Elkartea, quien se lo ceda a Pedro Ruiz de Azúa, que era, bueno, el encargado hoy de ir a buscar a Sabin a su casa y traerlo aquí. Pero bueno, como hay que coger las cosas como vienen, pues vamos a hacer esta entrega anecdóticamente y Pedro se va a ocupar de llevárselo a Sabin personalmente. Eskerrik asko. Eta esan bezala, orain Felipek bertso bat egingo du Sabinentzako espreski. Eskerrik asko. Contar con vuestro apoyo para cantar la famosa manera de La Paloma de Gadiel. Estaríamos encantados de hacerlo todo.